Ahora, porque tenemos una interesante entrevista, ahora que estamos en pleno verano prácticamente, hay trabajos, hay trabajos de temporeros y también, por supuesto, y sus desafíos laborales. Eh, Prácticamente la importancia de la protección solar en el trabajo, especialmente a los temporeros que cada día en esta temporada trabajan a pleno sol. Bueno, y para esto tenemos en línea a Rocío Valdés Chamorro, enfermera de urgencia del Hospital de Curicó, a quien la vamos a saludar y le vamos a dar las gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está, Rocío? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto, ¿eh? Un gusto de escucharla, por supuesto, y nuevamente las gracias. Bueno, como todos sabemos, el trabajo estacional en el sector agrícola de Chile, conocido comúnmente como trabajo de temporeros, es fundamental para la producción agrícola, especialmente en la exportación, en la agroexportación. Este sector enfrenta desafíos significativos relacionados con la demanda de mano de obra y las condiciones laborales. Según la legislación vigente, de temporeros deben tener un contrato de trabajo escrito y firmado, además tardar 5 días, más o menos, 5 días después de comenzar a trabajar y deben estar en condiciones adecuadas de alojamiento, transporte, higiene, seguridad y alimentación. Bueno, queremos preguntarle a Rocío, ¿cuáles son las recomendaciones para el cuidado personal cuando se trabaja al aire libre, Rocío? Bueno, ahora que estamos full en la temporada de verano, lo principal es cuidarnos de la exposición del sol, sobre todo, claro, en la gente que trabaja de manera agrícola, que trabaja de manera directa en la exposición al sol, cuidarnos principalmente de la exposición directa. Eso quiere decir que tenemos que utilizar los implementos y las medidas de seguridad todos los que más podamos, utilizar gorros idealmente de ala ancha que nos cubran la parte posterior de la cabeza, gorros que también tengan protección al sol, utilizar bloqueador solar y reaplicarlo, no solo aplicarlo previo a la exposición directa, que se habla mucho ocuparlo media hora antes de la exposición directa, también es importante ir reaplicándolo durante el día, cada 1, 2 horas, y va a depender de la exposición que tengamos. Y también súper importante la hidratación, mantenernos hidratados durante el día con el consumo de agua, no otros líquidos, ya sean bebidas tibias o frías o jugos. Tiene que ser agua abundante durante el día, más cuando uno va a estar expuesto durante las principales horas de calor. Claro, y por eso también quiero, digamos, los trabajadores ahora comienzan su labor más temprano o la terminan más temprano, antes que de la hora peak prácticamente. Claro, en general tiene como un horario como en parte muy de madrugada, con el fin, claro, de evitar Correcto. estos horarios peak de calor y de exposición al sol. Pero eso no evita claro, que tengamos algún par de horas en donde vamos a estar expuestos de manera directa. Perfecto. Ahora, Rocío, cuéntanos, ¿qué elementos de protección personal deben usar estos trabajadores de temporada? Va a depender en verdad de la función que cumplan cada uno, pero si estamos hablando de la exposición directa, como lo que mencionábamos ya, el ocupar un gorro, idealmente estos de alas anchas que te cubren en la parte posterior de la cabeza, no hay que olvidar que en la parte posterior también tenemos Claro, zonas que van a estar expuestas directa al sol. Utilizar lentes a la medida de lo posible que también nos protejan de la radiación directa del sol. Y la ropa, que también es súper importante, cubrir la mayor cantidad de piel que podamos, utilizar ropa que sea manga larga, lo mismo que los pantalones. perfecto. Bueno, la empresa debe proporcionar, bueno, tal cual como lo acabas de comentar, Rocío, a los trabajadores los recursos necesarios para una protección solar efectiva. Protector solar también con un Sí. alto factor de protección, que es muy importante también, ¿no? Sí, es importante que, claro, las empresas nos pueden brindar todos los elementos de seguridad que necesitemos para trabajar, pero también va un parte el autocuidado que tengamos como trabajadores. Utilizar los implementos y utilizarlo de manera correcta y además un poco el autocuidado, porque nos pueden entregar un protector solar, pero lo importante es ir reaplicándolo durante el día, no solo aplicarlo una vez al día. Entonces, es parte de la empresa que te entregue los implementos de seguridad y también cada uno un poco el autocuidado a utilizarlos de manera correcta. Perfecto. Ahora también, ¿qué resguardo se debe tener en el uso, por ejemplo, de pesticidas? ¿Qué hacer en caso de intoxicación?
Sí, es muy importante, aparte que no estamos rodeados de comunas que trabajan mucho con los pesticidas por el tema de la fruta, etcétera. Claro. Hay varias aristas ahí. Lo importante es que si uno va a trabajar de manera directa con un pesticida, ocupemos los implementos de seguridad que nos brinda la empresa, que son los adecuados para utilizar los pesticidas. Utilizar un overol, utilizar guantes, utilizar una mascarilla de manera correcta que cubra la nariz y la boca, utilizar antiparras para cuando uno, en verdad, cuando uno está manejando el pesticida o cuando uno lo está aplicando. Y el resto ya son medidas como del manejo del pesticida en sí, que no solo se aplican en este caso en los trabajadores, sino también en la gente que en su domicilio particular pueda tener o manejar pesticidas, que son el trasvasijar un poco el pesticida, ya sea para diluirlo por indicación del mismo pesticida, que puede haber una ingesta de manera equívoca ahí del pesticida porque lo movilizamos de su envase original. Entonces, sí, idealmente mantenerlo en el envase original que tienen, y si ya lo necesitamos movilizar de envase para diluirlo, también dejarlo bien rotulado, dejar claro que es un pesticida afuera. Que son los principales cuidados que tenemos que tener. Además de saber con qué pesticida estamos trabajando en caso de que tengamos alguna ingesta accidental, y si vamos a acudir a un servicio de salud, que también es importante saber el nombre del pesticida para que podamos brindarle una mejor atención al final a la persona. Perfecto. Ahora, en la lista mencionada se incluyen, por ejemplo, cremas y lociones barrera. En esta clasificación se incluían también las cremas de protección solar, tal cual como yo le comentaba también a la profesional acá. Dependiendo de las circunstancias, las mencionadas podrían usarse junto con otros con la finalidad de proteger la piel de los trabajadores frente a los riesgos de exposición solar. Porque sabemos también que el pesticida o esto del pesticida que hace una intoxicación prácticamente, también tienen que resguardarse de esto. Claro, o sea, tenemos las principales, en verdad hay un par de consultas que son más frecuentes en relación a los pesticidas, que son por exposición directa, que es cuando nos cae el pesticida en alguna parte del cuerpo, que es Ujú. importante retirarse la ropa en el caso de que nos caiga en la ropa, lavar con abundante agua y ahí acudir a tu jefe o a la persona que esté a cargo para que en conjunto con el prevencionista en riesgo, que generalmente trabaja muy a la mano en estas empresas, tome la mejor decisión, si en verdad tiene que acudir a su mutualidad que esté en la empresa a cargo, o algún servicio de urgencia. Y cuando son intoxicaciones o ingestas accidentales de pesticidas, no provocar el vómito, que es una de las principales cosas, y acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Y ahí de nuevo mencionar que tenemos que tener claro el nombre del pesticida o al menos los compuestos, que eso es importante para el personal de salud al fin y al cabo. Claro. Bueno, ahora también, ¿cuáles serían, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones para la manipulación de carga? Ahí va a depender del tipo de carga. Hay empresas que trabajan con varios tipos de carga. Hay gente que carga en ciertas cajas, otros movilizan estas cajas, otros se movilizan a través de vehículos dentro de las empresas. Pero en Ujú. general los prevencionistas en riesgo tienen como muy protocolizado el tema de las cargas dentro de las empresas. Lo importante es que, de nuevo, los implementos de seguridad tienen que brindártelos de manera adecuada, y tú tienes que utilizarlos de manera adecuada también. Zapatos de seguridad que generalmente se entregan cuando uno trabaja con cargas, y utilizarlos de manera adecuada, además de guantes. Claro. Ahora, cuéntenos, Rocío, por ejemplo, en el invierno y verano. Por ejemplo, en el invierno la lluvia y el viento son también condiciones climatológicas que prácticamente afectan el desarrollo normal de los trabajadores a la intemperie. Claro, por el tema de las temperaturas, además de que Sí. pueden ocurrir más accidentes por lo mismo, por las lluvias, etcétera. Así que en verdad van cambiando un poco el tipo de accidente, pero eso no quiere decir que los elementos de protección personal generalmente son los mismos. Ya, Se muy agregan bien. un poco el tema de la exposición al sol en la época de verano. Ya. Ahora, ¿qué condiciones básicas de salud e higiene debe promover el empleador a sus trabajadores temporeros? Bueno, ahí van variando un poco dependiendo del trabajo que uno va realizando, pero lo principal y lo más básico son que tienen que contar con baños que cuenten con agua potable, además de entregarte, de nuevo vamos al mismo tema, los implementos de seguridad, dependiendo del rol que tú cumplas dentro de tu trabajo. Ya,
Muy bien. Ahora, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 21 que ante un riesgo grave o inminente, el empresario está obligado a informar a los trabajadores y a establecer las medidas necesarias de protección. En el caso de los trabajos a la intemperie, por ejemplo, ante condiciones climatológicas adversas como norma general, hay que interrumpir los trabajos en caso de lluvia intensa o fuertes vientos, cuando se dificulta la visibilidad o cuando en el verano hay mucha calor, demasiada, pasando unos 30 o 35 grados, porque muchas veces sucede esto en algunas partes donde están trabajando. Sí, estos días, sobre todo que hemos bordeado los 35 grados todos los Claro, días, es justamente. importante que ahí las empresas cumplan con las normativas de alguna manera, de avisar a los trabajadores cuando las condiciones no estén adecuadas para que ellos cumplan sus funciones. Y también como Perfecto. trabajadores que respetemos estas normativas que de alguna manera nos están dando. Claro. Ahora, cuéntenos, ¿qué características deben tener los vehículos? Esto es muy importante para el transporte de los trabajadores temporeros a fin de asegurar su seguridad y condiciones mínimas de transporte. Como hemos sabido, muchas ocasiones siempre pasa prácticamente en la zona curicana. En la zona curicana Sí. se ve bastante esto de los accidentes, por ser una provincia con mucho trabajo de temporada. Entonces, siempre un accidente, etcétera, etcétera. Y la pregunta estaba ahí, ¿qué características debe tener el vehículo para el transporte de los trabajadores temporeros a fin de asegurar su seguridad y condiciones mínimas de transporte? Sí, esto es muy importante, sobre todo estos días que se hizo viral un video de una camioneta que llevaba a muchos trabajadores en la parte posterior. Lo Ah, sí, principal es que, no sé si se hizo sí, viral lo es. el Sí. video. Totalmente incorrecto el transporte ahí, porque lo Claro, importante es que uno cumplamos con las leyes del tránsito. Eso quiere decir que no solo el vehículo tiene que tener los documentos al día y las mantenciones al día, sino que también el chofer que esté a cargo tenga la licencia adecuada para el vehículo que está manejando en este caso. Además de cumplir con las normas del tránsito y que no exceda la capacidad, que en este caso es como lo más común, que en furgones o en el camioneta, en este caso como se hizo en viral el video, cumplen con la capacidad adecuada que tiene el vehículo de transporte de pasajeros para brindar las condiciones básicas en verdad de seguridad de un vehículo. perfecto. Bueno, acá hacer una pregunta. Quiero saber más de seguridad porque siempre no paso mis exámenes que presentan los supervisores en seguridad e higiene. No sé, algo me llegó acá. Una pregunta por ahí, ¿ya? Pero bueno, ahora también, Rocío, como enfermera de urgencia en el hospital de Curicó, ¿cuáles son los casos más frecuentes de trabajadores temporeros que llegan a la urgencia, por ejemplo, allá en Curicó? Mira, tenemos varias consultas y en general iban variando un poco en relación a la temporada, pero lo que más se mantiene en general son las caídas de altura, más en este tiempo con la recolección de fruta. La ¿Ya? exposición a pesticidas, que en verdad como servicios de urgencia es una alarma, por lo mismo porque hay algunos pesticidas que son bastante peligrosos, por eso es importante el manejo de los pesticidas y también el acudir a un servicio de urgencia lo antes posible con el nombre idealmente del pesticida para que nosotros podamos trabajar de alguna manera mejor. Y hemos tenido esta última semana un par de consultas por deshidratación por exposición al sol. Entonces es importante volver a recalcar que la hidratación es fundamental. Cuando uno va a estar expuesta más en estos horarios donde el calor aumenta o la sensación térmica aumenta. Ya. Ahora, también importante también esto de los equipos eléctricos, como ya vivimos en los riesgos eléctricos en el trabajo, establece que cuando se realizan trabajo al aire libre se deben tener en cuenta las condiciones ambientales desfavorables también para proteger al trabajador, ya que se puede reducir el aislamiento de los equipos utilizados. Así en caso, por ejemplo, de lluvia o fuerte viento. Norma afirma que los trabajos deberán prohibirse o suspenderse en caso de. Claro, es importante porque las quemaduras por electricidad son, bueno, ahí va a depender de la gravedad y de la exposición que se tenga a la electricidad, pero es bastante importante ocupar, de nuevo, de manera correcta los implementos de seguridad. Generalmente trabajan con guantes que son especiales, que son aislantes, además de zapatos de seguridad que también son aislantes. Claro. Lo Ahora importante es usted, ocuparlos de manera correcta, no solo sí, ocuparlos como...
como normativa de seguridad o de Claro, ahora exigencia usted, por parte del trabajador. sí. Ahora usted también, Rocío, nos hacía un alcance también sobre los trabajos en altura. Ujú. Las condiciones climatológicas también adversas pueden suspender un serio peligro para los trabajos, por ejemplo, en andamios, escaleras o cubiertas, por lo que también se explican en las recomendaciones generales que deben evitarse e incluso suspenderse en el caso, por ejemplo, como le comentaba antes, de viento. Aconsejan no trabajar sobre cubiertas con velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, o también cuando haya en el verano bastante calor, 30 o 34 grados, como hemos sufrido Claro. prácticamente hace unos días atrás. Claro, por lo mismo, por la exposición al sol y por el riesgo de caída que evidentemente puede aumentar si estamos expuestos a vientos que sean muy fuertes o a lluvias que puedan causar que uno tenga una caída que no que sea importante además, porque generalmente trabajan en mucha más altura cuando trabajan con electricidad versus que la gente que trabaja en el sector agrícola que es en un árbol de alguna manera, un poco de Claro, diferencia de altura. Pero eso no quiere decir que ambas caídas puedan significar un riesgo de salud. Así que es perfecto. importante cumplir con las normativas y que también las empresas generalmente trabajan con prevencionistas en riesgo que van haciendo capacitaciones. Entonces, poner atención en estas capacitaciones y cumplir con las normativas que nos van dando. Correcto. Bueno, también es fundamental para la producción agrícola, especialmente la agroexportación. Prácticamente este sector enfrenta desafíos significativos, como les comentaba antes a comienzo de programa, relacionados con la demanda de mano de obra y las condiciones laborales. Bueno, queremos agradecerle a Rocío Valdés Chamorro, enfermera de urgencia del Hospital de Curicó, por dialogar con nuestros auditores de la radio Lautaro de Talca y, por supuesto, con las 30 comunas de la región del Maule. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Rocío, y gracias por recibir nuestro llamado también. De nada, que estén bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bien, ahí estaba entonces esta profesional conversando con los auditores de la Radio Lautaro de Talca sobre esto del trabajo de temporeros y sus desafíos laborales prácticamente. Como comentaba ella, el trabajo estacional en el sector agrícola de Chile, conocido comúnmente como trabajo de temporeros, es fundamental para la producción agrícola, especialmente la agroexportación. Este sector enfrenta desafíos significativos relacionados con la demanda de mano de obra y las condiciones laborales. Bueno, según la legislación vigente, también los temporeros deben tener un contrato de trabajo por escrito y firmado a más tardar 5 días después de comenzar a trabajar, y deben contar con condiciones adecuadas como alojamiento, transporte, que también lo conversamos, higiene, seguridad y, por supuesto, alimentación. Bueno, nosotros nos vamos a un tema